Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Gracias a Pancho Álvarez. Muy buenos días, Pancho. ¿Cómo está usted? Buenos días, Edith. Gracias por aceptar. Bueno, Pancho, todo el mundo está muy pendiente. Yo creo que la gente esperaba conocer un poco los términos de la medida de coerción contra este hombre, confeso asesino de Orlando Remera, el señor Miguel Cruz. Y ayer finalmente ese documento era conocido desde que llega a manos de los abogados. La medida de coerción está prevista para que se realice hoy a las 9 de la mañana. Comencemos por ese documento. ¿Qué le llamó la atención? Usted lo tuvo en la mano. ¿Cuáles son los elementos desde su punto de vista más relevantes y que podrían ser objeto de escrutinio o debate en esa audiencia? Bueno, lo primero es que yo no puedo comenzar este programa sin externar mi gran pena, mi gran dolor por la pérdida de Orlando Jorge Mera, porque trabajamos juntos. Bueno, la oficina donde yo trabajo en Hedrick y su oficina trabajó juntos en varios casos, inclusive en posiciones encontradas en otros casos, y él demostró una valía como profesional del derecho, así como ustedes lo conocieron en las lides políticas partidarias, su parsimonia, su prudencia, su forma sosegada de manejarse, era exactamente lo mismo en el ejercicio de la profesión de abogado, o sea, porque lo que demuestra que era su naturaleza, ¿no? Y la verdad que el país pierde un profesional y un político, porque yo debo agregar que además de la parte profesional, tuvo una relación muy estrecha con Orlando en la parte política también, política electoral. Recuérdense que Orlando fue delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. Ese día que se anularon las elecciones municipales, yo tuve mucho contacto con Orlando, igual que con otros dirigentes de distintos partidos, y él fue de los pocos que mantuvo la calma en ese mare magnum que se creó en la Junta Central cuando se anularon las elecciones municipales. O sea, en primer lugar, mi pena y mi solidaridad con su familia. Y mira, así me leí de la solicitud de medida de coerción. Algunas personas confunden los términos, dicen la acusación. No es solicitud. Es una solicitud de medida de coerción. Hay una diferencia. Pancho, vamos a que le pasen ese cafecito para que no le llegue frío, porque eso es duro, café frío. Sí, porque hay una diferencia Si grande no entre un está, café frío y un no, si cafecito caliente. No, si no está previsto que sea así, porque los hay. El café Santo Domingo bueno está frío. Sí. Mire, Pancho, sí, la gente debe entender, porque a veces incluso se quejan de que hay un año, y un año es casi lo máximo en medidas de coerción, no lo entiende. Dice, lo condenaron, claro, no una condena. Claro, y número dos, ahora es que el tema de la investigación comienza. Y déjeme decirle, claro, por tratarse de un ministro, el Ministerio Público fue muy ágil en el proceso de investigación del inicio, ¿no? Porque si ustedes se leen ese documento de solicitud de medida de coerción, van a ver que hubo allanamientos en la empresa propiedad del asesino, que es la empresa de armas, ¿no?, que él tenía. Hubo un allanamiento allí, hubo un allanamiento en su apartamento, se inspeccionó su vehículo, y todo eso se hizo con autorización de un juez. Todo eso en 48 horas, desde la muerte de Orlando Jorge, ¿no? O sea que el Ministerio Público, todo el mundo veía, no da ninguna declaración, pero obviamente estaba preparando el expediente o comenzando el proceso de investigación, porque todavía hay muchos temas que deberán ser profundizados, ¿no? Pero, ¿qué me llama la atención de esa solicitud de medida de coerción? Recuérdense que medida de coerción es solamente evitar que el imputado pueda evadir la justicia. Eso es lo que se persigue con una medida de coerción, o que pueda poner en peligro las pruebas. Pues aquí ocurre que el Ministerio Público, entiendo yo, la tiene fácil para esa audiencia, que va a comenzar a las 9 de la mañana, pero se va a posponer, porque ya ustedes escucharon a Manny Sierra, buen abogado en el área penal, diciendo, yo no he tenido contacto con él. Eso significa, voy a pedir el aplazamiento de la audiencia para poder conversar con él y preparar sus medios de defensa, ¿no? Pero de todas maneras... ¿Eso significa eso o que oficialmente no lo veo? No, que va a pedir el aplazamiento. Generalmente se concede. Usualmente se concede, y a veces los jueces le advierten al abogado defensor que lo solicita, es su cliente que va a permanecer preso. Sí, más tiempo. Hasta tanto se decida la medida de coerción, ¿no? Pancho, según la acusación, bueno, según la solicitud de medida de coerción, ya me he aclarado, este hombre actuó con la mente de un asesino, cruel, frío y calculador, dice el Ministerio Público, textualmente.
Mira, perdón, para ser un poco más pedagógico, la diferencia entre un crimen, un asesinato, un homicidio y un asesinato. Esa es una pregunta al punto, ¿no? Pero lo primero es que ese tema de la naturaleza del imputado va más para la audiencia de fondo, o la audiencia preliminar o de fondo, no tanto para la medida de coerción. Con la medida de coerción, con un maletín con 180,000 pesos y 2 pasaportes a nombre del imputado en el vehículo, es suficiente para retener peligro de fuga. Varios cargadores. No, te estoy diciendo, una maleta, dinero, donde tenía 180,000 pesos en efectivo, 2 pasaportes en su vehículo. Llevar los pasaportes ya de por sí indican una intencionalidad. Eso es suficiente para poder sostener delante del juez que hay peligro de fuga y por lo tanto que procede la prisión preventiva. Ahora, tú decías, y hay que señalar cuáles son los cargos que el Ministerio Público le está imputando por el momento. Por el momento, porque eso es provisional. Pues le está imputando asesinato. El 295 del Código Penal prevé el homicidio, pero el 296 dice que cuando se comete el homicidio con premeditación y acechanza, se convierte en asesinato. ¿Por qué es importante esa conversión? Porque el homicidio se condena hasta 20 años y el asesinato hasta 30. Entonces, el asesinato se planifica. Hay 2 elementos que cualquiera de los 2 puede elevar el homicidio a asesinato, que es la acechanza, que en este caso no creo que se pueda justificar por los elementos que hay hasta el momento, y la premeditación. Eso sí. Y esa va a ser la gran batalla que va a librar, y ya lo reveló en cierta forma para lo que sabemos leer ese lenguaje de Manisierra, ¿no? Cuando dice que la hija no fue llamada para ayudar a escapar a su padre. ¿Qué está diciendo él? Que él no se quería ir. O, en segundo lugar, y esto es más importante, que hubo todo un escarceo en la oficina del director general del medio ambiente, donde él golpeó, como bien señalaba Sí, se le Uchi, permitía hacer esas cosas. Él golpeó y después dijo que iba a subir a ver al ministro, y todo eso va a ser utilizado por el abogado para tratar de borrar la premeditación, que yo entiendo que existe porque en el maletín y en la maleta que tenía, pues la persona estaba preparada para huir. ¿Huir de qué? Del hecho que estaba pensando cometer, ¿no? Y se puso un chaleco que dicen que es inusual, donde ocultaba el arma de forma más apropiada. Que por cierto, ¿sí? Usted puede tener permiso para portar armas de fuego, y ocultarla en su vestimenta ya es una infracción a la ley. Pancho, con usted no solo vamos a hablar digamos, de esta medida en términos técnicos de lo que dice la medida, siendo usted una persona como es, que ha estado tan activo en la vida social dominicana y en temas como la corrupción, las relaciones de poder y todo eso, no podemos obviar un poco las circunstancias que se están narrando acá. Un hombre que ha golpeado, un hombre que amenaza al jefe, digamos, al consultor jurídico hacía un mes, un hombre que dio signos, digamos, de que estaba buscándosela, que era un lobista, que era un tipo que estaba, todo indica que era así. Ahora cuando vemos la situación, lo que dicen los empresarios, que tendrá sus más y sus menos, pero que dan una idea de que gestionaba permisos. Ayer lo decía aquí Luis Carvajal y dice que desde hace mucho tiempo estamos hablando de unas relaciones en el poder donde incluso un hombre aguanta que alguien le dé un trompón y sigue ahí, la seguridad, le dejan pasar, nadie lo detiene, es como una permisividad perniciosa al final. ¿Cómo usted valora todos esos elementos que estamos viendo aquí, sobre todo por lo que pueda tener de aleccionador para los demás ministros, funcionarios y gente que brega con gente? Y lo que allí vociferó, yo me fajé en campaña, yo di cuarto y no me resuelven. Lo que habla muy bien de Orlando Jorge, que porque tal vez alguien podrá pensar, no debió designarlo, porque él era asistente o asesor técnico honorífico del ministro. Del despacho pero del era ministro. Honorífico. Sí. Entonces, bueno, fue todo el mundo sabe, ya eso está acreditado, que era un hermano, prácticamente un hermano. Lo dijo precisamente poco antes de morir para evitar la seguridad o para decirle que no había necesidad de seguridad. Miguel es mi hermano. O sea, lo dijo, repito, justamente antes de morir. Esa fue la razón por la cual Orlando Jorge lo designó en esa función honorífica. Pero yo creo que sí, que una lección aprendida aquí para evitar
repetir historias como esta debe ser la de revisar muy bien las funciones honoríficas. ¿Usted considera que hay que...? Sí, yo creo que eso debe ser regulado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo utilizan personas con la finalidad de cabildear. Te digo algo más relacionado con este caso. No está solamente la empresa del suizo y el israelita. La Aurum Gavia. En el vehículo de él, en el maletín, en la maleta, habían expedientes de otras 2 compañías. Exacto. No se sabe todavía porque parece que no se ha investigado esas compañías y que posiblemente eran compañías que estaban solicitando también en medio ambiente algún tipo de autorización. Entonces yo creo que sí, que va a haber la necesidad de regular ese tema de las funciones honoríficas por donde se cuelan muchas veces cabilderos. Es que no necesitaba sueldo, por eso aceptaba honorífico. ¿Para qué? Bueno, pero esa es una práctica que yo creo que, repito, va a haber que revisar, hay que revisar. Pero que el presidente de la República, todos los presidentes de la República han utilizado extensamente, nombrar personas honoríficas. Y lo hacen porque es amigo, porque es un asesor, porque es un conocido, en fin. Pero hay un detalle que es muy importante retener y que yo no quiero dejar pasar por alto, porque he escuchado a la propia Edith decir que van a pedir 40 años de prisión. Todo el mundo tiene fijo 30 años, ¿no? Y se reclama que se modifique el Código Penal para subir la pena, ¿no? En algunos tipos penales. Parece que el tipo penal permitiría, no necesariamente van a pedir, pero usted que es el abogado, acláreme ese punto. Según los tipos penales, ¿existiría esa posibilidad? Hay una ley que la gente conoce poco porque es una ley reciente, la 631-16 del año 2016, sobre control de armas, municiones y materiales relacionados, que establece que cuando se comete asesinato durante el robo, precisamente lo dice, durante el robo, y se comete asesinato utilizando un arma ilegal, se puede condenar entre 30 y 40 años. Okay. Es la única disposición legal que permite una sanción penal privativa de libertad por encima de 30 años. Y ahora, esa parece que figura ahí. ¿Pero ahí entraría, Pancho, la modificación, porque el arma estaba modificada, es una Carandai o no sé, una Glock, no sé, que tenía como un artefacto que le permitía hacer ráfagas. Es que él violó esa ley de control de armas por todos lados. Yeah. No solamente ocultando el arma, sino porque él tenía una Taurus, que fue con la que mató al ministro, tenía una Carandai, y de hecho, ¿ustedes saben cuál era su apodo? ¿Cómo? Según el Ministerio ¿El Purita? Público. No, el apodo de él era alias Carandai. Ah, porque él era importador, representante, sí, creo, de esa... Ese era el apodo con el que se le conocía, por lo visto, porque está así en la medida de coerción, alias Carandai. Pero, ¿dónde está el tema? Yo por eso mencioné que la ley de control de armas dice que cuando se comete asesinato con un arma ilegal durante el robo, se puede condenar a 30 años. La pregunta es, ¿se puede probar que aquí él entró al ministerio con intención de robar? No se sabe que no entró. Pues entonces, ese texto no va a poder ser aplicado. Porque dice, y yo quiero tal vez leerlo de manera expresa. Pero sí figura en las medidas de coerción, figura esta ley, es importante decirlo, o sea, por eso estaba preguntando. Por eso yo hice la referencia, porque figura, pero es bueno que oigan el texto, es el artículo 66, párrafo 3 de la ley 631-16, que dice, cualquier persona física que para cometer robo, use un arma de fuego ilegal y con esta provoque heridas que causen lesión permanente, será sancionado con pena, bueno, se dice de 20 a 30 años, y el párrafo 2 dice, con pena de 30 a 40 años de privación de libertad, para cometer robo. O sea, para aplicar ese texto, la persona que mató debió hacerlo durante un robo o intento de robo. Y evidentemente aquí no lo hubo, pero sí hay un hecho, y es que él mata a Orlando a quemarropa prácticamente, y luego los remata, si le dispara varias veces, dicen que hizo hasta 13 disparos, que le impactaron 6, él se aseguró de matarlo de ahí, de cerca. Porque hay un tiro de cerca, un tiro de gracia. Sí, otro aspecto de la solicitud de medida de coerción que demuestra que el Ministerio Público estaba trabajando como debe trabajar en todos los casos, o sea, sin saltarse ninguno de los procedimientos, ni ninguna de las herramientas que puede utilizar para poder fortalecer un caso
no solamente frente a la medida de coerción que se va a conocer hoy por la mañana, sino posteriormente en la audiencia preliminar y posteriormente en la audiencia de fondo. Pues el Ministerio Público, ahí están todas las actas necesarias de las autoridades competentes levantando el cadáver, haciendo la prueba de la pólvora en la mano, en el antebrazo del imputado que dio positiva, prueba en el revólver Taurus que utilizó para ultimar al ministro, donde la policía científica establece que las heridas de bala, las balas, las cápsulas utilizadas para matar al ministro fueron disparadas con esa arma, y que esa arma también tenía pólvora impregnada por lo que fue utilizada recientemente. O sea, todos esos aspectos fueron cubiertos, y ese aspecto de que fueron 6 los impactos de bala y hubo uno de contacto, de remate, como de gracia. Ahí, golpe. Distingue entre de distancia, que cuando yo con una distancia mayor a donde están ustedes disparo. Que levanta la mano porque tiene un tiro en la mano, que obviamente es defensiva. Claro, y de proximidad. Que es cuando se acerca para asegurarse. Que cuando se acerca y da lo que llaman el tiro de gracia. Y de acuerdo con lo que levantó la policía técnica, hay un disparo de contacto, de proximidad. Eso es, eso podría ser, eso lo califica el asesinato, ¿no? Pero eso es importante, sobre todo para el juicio de fondo. Sí. Porque recuérdense que en la medida de coerción, que es lo que se va a conocer hoy, aquí lo importante es que haya la seguridad de que el individuo no va a evadir la justicia. Yo debo decir primero que nosotros conversamos, tuvimos contacto con una familia, que 2 de sus miembros entraron meses recientes al despacho del ministro de Medio Ambiente con pistolas. No era un conflicto, eran personas que venían a dilucidar un asunto, tampoco eran personas conocidas, amigablemente, pero duraron más de 30 minutos, 2 hombres solos con un ministro, ellos los 2 portando armas. Eso habla del tema de la seguridad. También en la conversación que sostuvieron los miembros de la compañía, que ahora está bajo investigación, ellos decían que cuando fueron a reunirse con el ministro a instancias de Cruz, pasaron al Ministerio de Medio Ambiente sin pasar por los controles, sin atravesar ningún control y sin ninguna revisión, e incluso sin documento. Hay 3 casos que han sucedido de forma reciente que yo le veo como ese espiral de enlace. Por un lado, ayer se difundieron imágenes de el ayuntamiento de Los Alcarrizos, donde un sujeto amenaza, intimida, saca un arma, y parece que los demás no reaccionan. Y también tenemos el caso de Santiago Rodríguez, donde un sujeto que tiene una lista larga de violaciones, incluyendo uso de arma ilegal. Arma ilegal, agresión, golpe a mujeres, amenazas, se comió a unos policías, que por cierto, ese video que están difundiendo, según me dice un periodista de Santiago Rodríguez, no es después del asesinato, porque él no estaba borracho. Ese video corresponde a un incidente del 2021, y ese era el jefe de Industria y Comercio ya, un tipo que tenía todo eso. Entonces ese tipo tenía luz verde y a los policías le podía hacer de todo. Tenemos a este sujeto, Miguel Cruz, que llega al ministerio dándole pecosada a la gente, atropellando a la gente, y tiene luz verde. Él entraba al despacho por el ascensor que llevaba al despacho, no lo usó esta vez, pero era común verle ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero de una cultura de permisividad. Él tenía un carnet del medio ambiente, o sea, que le permitía el acceso. Pero mira, yo creo que otra lección aprendida de este caso es que los funcionarios públicos que ocupan posiciones relevantes y de riesgo no pueden darse el lujo, ni yo creo que tendrían el derecho de decir que van a relajar las medidas de seguridad, que quieren tener acceso. El propio Orlando decía, yo trabajo con puertas abiertas, y el que quiera verme no tiene que pedir cita. Lo decía así, y eso está recogido ya. Ahora, la pregunta es, después de esta experiencia, ¿sería una irresponsabilidad de un funcionario público decir, me gusta tener cercanía con la gente, y en consecuencia voy a eliminar o reducir las medidas de seguridad? No, porque no solamente está poniendo en peligro la vida de ese funcionario, sino de la gente que está a su alrededor. Sí. Entonces yo creo que
cualquier los funcionario, protocolos yo conozco varios funcionarios. Pero es que a lo que yo he cuestionado sobre eso y me dicen, no, yo no voy a tomar medidas de seguridad. Pero una cosa, Pancho, es tener gente cercana, gente decente, que eres abierto. Y otra cosa es que un tipo se le permita amenazar al personal, agredir a una persona, amenazar de muerte al consultor jurídico y decirle a los empleados públicos, ustedes no tienen por qué soportar eso, por muy amigo, puede ser el hermano del ministro, es más, puede ser el ministro, nadie tiene que soportarlo. Entonces, en nuestro país hay una cosa que le permiten, los policías se vuelven una baba cuando están frente a una gente que tiene 2 cheles, o lo protege alguien. Ese sujeto de Santiago Rodríguez es un deportado de los Estados Unidos que había agredido, y todo eso como que se le permite. O sea, en cierto modo es una rendición ante todo el que se considera tiene algo de poder. Pero yo creo que lo que hay que hacer es que construir, ¿no? Bueno, ya esto pasó y es una desgracia y no se puede hacer nada porque no podemos volver a la vida a Orlando. Pero hay que aprovechar esta experiencia para que, por ejemplo, para revisar los protocolos de seguridad. Los equipos que tienen que funcionar. Los protocolos de seguridad, tiene que haber, un ministro tiene que tener un detector, funcionario público que maneja temas de riesgo, tiene que tener un detector de metales y tiene que haber un control para evitar que introduzca armas de fuego en un lugar donde pueda haber vulnerabilidad para Pancho, personal, ¿no? Pensar que hay militares ahí abajo, policías, y que el tipo está así de agresivo y tiene la oportunidad de subir con un arma. Pero se ve que Orlando confiaba en que esa persona no iba a hacer nada extremo. ¿Por qué? Porque inclusive, según se narra, en el pasado llegó a amonestar a esta persona. Llegó a llamarle la atención por maltrato a su personal. Ustedes dirán, debió retirarlo. Bueno, pero era, como él mismo dice, como un hermano. Por eso que yo creo que estos temas de las posiciones honoríficas hay que revisarlas. Pancho, tenemos que hablar de lecciones aprendidas cuando pasan este tipo de casos. Pancho, una sola cosa. El tema del financiamiento de las campañas. Evidentemente que este señor se sentía en derecho y se sentía que le debían a él favor. Ese financiamiento de las campañas de los partidos, mira, que podía estar subyacente en este caso. Ahí viene el tema, ¿no? Participación Ciudadana ha estado trabajando ese tema constantemente y nos apena muchísimo tener que decir que la aprobación de las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos está estancada. O sea, no hay interés, no hay voluntad en que se aprueben las modificaciones necesarias, entre las cuales está precisamente el tema del financiamiento en las campañas electorales, porque es indispensable que la información de quien aporta esté disponible. No, van a decir, está disponible parcialmente, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer si una persona aportó dinero a una campaña de un funcionario público, si ese funcionario público después lo designó en una función a la posición pública que llegó, eso necesariamente tiene que revelarse. Porque déjame decirte, este señor, el imputado, Miguel Cruz, pudiera decir que él era asesor del ministro nada más. Ahora, él tenía un interés en los permisos, ya está violando la ley desde ese mismo momento. Que fue porque financió la campaña, eso es un agravante a la violación. Un atenuante. No un atenuante, o sea. Sí, porque lo vuelve corrupto además. Claro que sí. Sí, pero, bueno, y decir, me imagino que las instancias militares, policiales y demás están revisando ese tipo de medidas y de protocolos de seguridad que no importa incluso que sea amigo del ministro, usted tiene, y si se ve, tiene que cumplir con la Pero con la ojo, cuidado, el protocolo debe incluir que cuando un ministro o un funcionario importante reduzca su seguridad o la elimine, haya una notificación a los altos mandos. Porque si se queda en el coronel que está ahí, en el sargento que está ahí, no pasa absolutamente nada. El funcionario público tiene que saber que eso va a ser notificado, que eso es obligación de la seguridad que tiene de notificar ese es su trabajo. Esa reducción, ese es su trabajo. Y es protegiendo la vida de los funcionarios públicos que no obstaculice el trabajo de claro. ellos, que es una triste lección esto para lamentablemente. Lamentablemente. Muy bueno, cara. Gracias, Pancho. Tenemos a Nanfi Rodríguez en un momentito con la ley Mordaza. Vamos a ir con Nanfi. Gracias por estar usted esta mañana aquí. Gracias a ustedes. Lamentamos que en circunstancias como estas, pero es necesario hablar porque, como usted dijo, puede ser aleccionador. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez.